Hola gente, ¿cómo están? Ando ahorita en una de mis últimas sesiones de entrenamiento previo al mar. Previo a la carrera 50 kilómetros que va a ser en Bali, en las faldas y alrededor del cráter del volcán Batur. Van a ser 52 kilómetros, de los cuales, entre los cuales acumularé 3.500 metros de elevación. Entonces pues no va a ser fácil, inclusive en los entrenamientos más largos en cuanto a distancia que he hecho, pues lo más que he hecho de elevación han sido 600 metros, ¿no? Entonces definitivamente va a ser una carrera desafiante. Yo creo que la clave es la paciencia, ¿no? No desesperarme, no buscar acabar rápido, sino mantenerme de buen humor, más bien. Y de calculo que va a ser una carrera de entre 6 y 10 horas. La verdad se me hace difícil anticipar de una manera más precisa cuánto tiempo me voy a tardar en correr. Me emociona mucho, como ya les he comentado a algunos, esta carrera me posicionaría como la primer ultramaratonista trans no binaria, trans de México y trans no binaria de América Latina. Entonces pues es bastante emocionante. Fue un tema complejo con la inscripción porque estuve varios meses mandando de correos a los organizadores buscando que abrieran la categoría no binaria para esta competencia. Ya son muchas las carreras a nivel mundial que lo hacen, pero pues al final no accedieron. Entonces voy a estar compitiendo en la categoría, ay, qué bonito el mar. Voy a estar compitiendo en la categoría femenil y pues a ver qué pasa. Sí, pero estoy emocionada. Besos, nos vemos en la siguiente edición del vlog. Bueno, de nuevo les muestro el mar. Ahora sí que vengo literal junto a la costa. Estamos ahorita en Singapur, adaptándonos al horario, readaptándonos al clima. Aquí hay una humedad de más del 90%. Y del otro lado del mar está Indonesia, que es donde corresponde correr. Ya en esta sesión hoy estoy corriendo aproximadamente 5 kilómetros. El objetivo más que nada es mantenerme en activo y pues no sobrecargarme, evitar lesiones, porque pues el tiempo de recuperación ya es muy poco. La última semana hice 3 sesiones, una de 8, una de 21 y otra más de 8 kilómetros todavía en México, para dar por terminado el plan de entrenamiento oficial, el plan de preparación. Y ahorita yo lo conceptualizo como el calentamiento, casi. Entonces, pues aquí andamos. Hola gente, estamos en el aeropuerto de Singapur, ya rumbo en una hora y media para volar rumbo a Bali.
¡Qué emoción! Les dejo, están proyectando una película en la pared del aeropuerto. Les dejo un fragmento. Llegando al hostal en Bali. No, la verdad estamos en medio de la nada. Bueno, nos vamos a quedar en estas cabañitas. Y pueden ver cómo nos están viendo. Tenemos aguas termales sacadas del volcán. Comenzamos la última sesión de entrenamiento. Ya únicamente el propósito es aclimatarnos. La distancia es corta, pero lo podemos considerar como un reconocimiento de terreno. Vamos a bajar de aquí al lago, que debería ser ida y vuelta como 1,5 kilómetros o 2 kilómetros. Bueno, estamos llegando al Museo del Geoparque, donde va a ser la recolección de paquetes y número de competidores. Ajá. Cuatro de la mañana y ya vamos de salida para el arranque. We're just doing a U-turn here. Maybe 25 also active, right? This year it's a bit higher kilometers. We got a lot of
Gonna break the record. Yeah, who's gonna break the record for 50K? Unless you understand it and find out what to do, don't think about it. I'll be running with you. If I can understand it, I'll find another way. Keep moving, keep moving. If you're coming like that, then it's right about time you know. In a new house, in a new place. Llevo más o menos 5 kilómetros. Estamos en medio de la selva. Y más que nada, lo único que puedo pensar ahorita es que tengo ganas de hacer pipí. Ya hice del baño y estamos saliendo de la jungla. Vean nada más, vean qué lindos paisajes. A ver cómo cambio la cámara. Keep moving, keep moving. I can leave me alone. I won't take you much longer. Keep moving, keep moving. Oh, you're breaking my heart. Thanks for making me stronger. Moving, so it's gonna get true. If you change, when you're living like that, you can spin around town, you know. In a new house, in the UK. If you change, keep moving, keep moving. I can leave me alone. I won't take you much longer. Keep moving, keep moving. Oh, you're breaking my heart. Thanks for making me stronger. I can live with it, I can live with it all. I can live with it, I can live with it all. I can live with it, I can live with it all. I can live with it, I can live with it all. Unless you understand it and find out what to do, don't think about it. I'll be running with you. If I can understand it, I'll find another way. I can live with it, I can live with it all. Llegamos al kilómetro 18.3, segunda parada de hidratación. Y eso pues ya es una tercera parte de la distancia completada. Lamentablemente la aplicación que me mide el tiempo, la distancia, se cerró. Así que eso complica un poco las cosas, pero vamos bien. Aprovecho para mandarle un saludo y un agradecimiento a todos quienes me han acompañado en este proceso, que han entrenado conmigo: Rachel, Álvaro, mi mamá Nora. Por ahí también han estado Miranda, Victoria, Lola también. Y bueno, a Kat, que me acompañó a este viaje. Saludos. Saludos desde donde comienza ya lo rudo. Venga. Saludos también al equipo Kraken Deportivo. Y por otro lado a Singapore Frontrunners, un grupo de corredores de diversidad. Saludos a Deji, a Jack por ahí también.
En fin, saludos a todos. Ya vi el tiempo. Vamos en 2 horas 35, proyectándonos para el medio maratón. Tantito arriba de las... Bueno, no, vamos en 2 horas 20, porque comenzó tarde. Entonces... Ahí enseñar. Pues vamos en 2 horas 20, proyectando el medio maratón en poco menos de 3 horas. Y quizá un estimado para el tiempo total sean... Vean, es que qué paisaje. Un estimado tal vez sean de 8 horas y media a tal vez 9. Pero pues a ver, conforme se acumule la fatiga, también bajo el ritmo. Saludos también a todos los corredocos, a Marco, a Villa. Paisaje. Ya en el kilómetro 40. No, 27. Vamos en el kilómetro 27. Podemos ver la hidratación. Vamos bien. Acabamos de pasar el checkpoint de los 27 kilómetros y piquito, es decir, la mitad de la carrera. La verdad yo pensé que ya llevaba más, pero pues no pasa nada. 13 kilómetros de aquí al siguiente abastecimiento, entonces me comí varias sandías, un plátano, agarré agua y reabastecí también electrolitos. Vamos bien, digo ya está rudo, pero vamos bien. En un poquito menos de 4 horas, la mitad. Entonces, pues sí, proyectamos para tal vez 9 y media, ya que empiece. Porque ya aquí bajo el ritmo un poco, tengo que ajustarme el zapato. Vamos pasando por ahí del kilómetro 38, 39. Seguimos en una pieza. Este es un templo. No sé de qué religión. Literalmente estamos atravesando unas parcelas de cebolla morada. Bueno, estamos saliendo de la parada de abastecimiento del kilómetro 40. Pensaba que iba a haber una en el 48, pero al parecer lo modificaron y esta ya fue la última. Por ahí en este último tramo unas complicaciones con la ruta. La señalización la verdad deja mucho que deber y pues me estaba perdiendo. Pero bien, vengo bien. Digo, claro, ¿no? Ya cansado, pero
pues ya no es tanto. ¡Ánimo! Esto quién sabe qué sea, pero está chido. Así que ahí nos ha ayudado mucho. Es como caminar en la luna. Ya pasamos el kilómetro 48. Yo creo que esto es como el 49. Pues ya soy ultramaratonista, supongo, pero vamos a terminar. Se supone que los últimos 3 o hasta 4 kilómetros van a estar muy pesados, todo de subida. Todavía traigo algo de energía, pero sí la tengo que venir alternando con correr. Sí. Ya a 2 kilómetros de terminar, o menos inclusive, es decir, con más de 53 kilómetros corridos. Puta, no sé dónde es. Ha sido ahorita un poco difícil porque llegué al maratón básicamente en 6 horas, lo cual me hizo pensar que podría ser un tiempo quizás abajo de 8 horas, pero no, muy complicado. Esos últimos 15 kilómetros, yo creo que de esos unos 10 fueron en lo que acabamos de ver, que básicamente imposible caminar, ¿no? Correr, se sentía como caminar con piedras, en piedras, ay, si es por aquí, en piedras afiladas. Les digo que la señalización, la verdad, pésima. Habrá que ver al rato cuánto terminé corriendo, pero yo creo que me va a sumar fácil 1 kilómetro de haberme ido por el camino equivocado. Y de nuevo, no hay señalización. Pero bueno, ya falta muy poco. Pues yo creo que tengo que regresar, es que si no, no hay de otra. Pero sí, 10 kilómetros que básicamente era a fuerzas caminarlos, porque pues también para prevenir lesiones, o sea, piedras sueltas que no, pues por aquí no es, ya ven, piedras sueltas que pues que sí podrían llevar a una lesión en los tobillos. Inclusive ahorita traigo una piedra en el zapato que me está dando molestias. Como ya se cierre, creo que no vale la pena sacarla, pero pues venga, vamos a cerrar. Inclusive sí puede ser un tiempo abajo de 9 horas, tal vez. Acabé.
tiempo oficial es de 9 horas, 4 minutos y 18 segundos. Hay que ver cuál fue la distancia según el Track at Bali Ultra mapita. Trail.